En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir el tema de la selección natural. Este tema lo encontramos en el Anuario 2009, escrito por el hermano José Eurípides García. Nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia han ocurrido evoluciones, la naturaleza está en constante cambio y estas teorías surgieron en el campo de la biología con las ideas de la selección natural por Charles Darwin en el siglo XIX, cuando al desarrollar su tesis de la evolución de las especies dejó claro que el mundo evolucionó y que solo los más capaces sobreviven. No son los más fuertes, sino aquellos que se adaptan a los cambios. Al estudiar la historia de la evolución del planeta Tierra y sus periodos geológicos, nos encontramos con el surgimiento y la desaparición de varias especies que no se adaptaron a la Tierra y que dieron origen a otras especies de animales. Así como por ejemplo aquí miramos a dientes de sable, aquí miramos a los dinosaurios, aquí miramos a un tiburón prehistórico que es el megalodón, aquí miramos a un rinoceronte peludo. Todos estos animales, estos 4 ejemplos que nosotros colocamos acá, existieron en el planeta Tierra, pero eran fuertes, eran grandes, pero estos animales no se adaptaron a los cambios climáticos del planeta Tierra. Y aquellos que no se adaptan a los cambios, lógicamente tienden a desaparecer, y en eso consiste la selección natural, que solo aquellos que se adaptan a los cambios sobreviven. No son los más fuertes, sino los que se adaptan. Podemos ver también que a lo largo de la historia han surgido bastantes especies de seres humanos. Aquí la ciencia nos establece el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, y tenemos el Sapiens, tenemos el Homo sapiens, que es la última raza que ha surgido en el planeta Tierra. Si nos damos cuenta, la historia nos da a conocer que han existido 5 razas. Todo lo que se relaciona con el ser humano en la Tierra, nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia el cuerpo ha cambiado de forma drástica y se ha ido adaptando lentamente a las condiciones de la Tierra, así como en estos ejemplos. Vamos a recurrir a San Juan Evangelista. Sabemos que fue el discípulo amado. San Juan Evangelista nos dice en el libro Roma y el Evangelio: en esta comunicación de los espíritus, San Juan Evangelista nos describe cómo eran los seres humanos en el primer periodo de la tierra. Veamos qué nos dice San Juan Evangelista en Roma y el Evangelio. Él nos dice: Adán no había venido aún, porque yo veía a un hombre, a varios hombres, muchos hombres, y en medio de ellos no estaba Adán, y ninguno de ellos conocía a Adán. En la historia que nos habla acerca del ser humano cuando surgieron las razas, Adán no existía. Porque si vamos a las referencias históricas, la palabra Adán significa humanidad, no significa la personificación de un solo hombre. Entonces, en esta visión que Juan Evangelista tiene, él nos da a conocer que él veía a un hombre, a 2 hombres, a varios hombres, pero ninguno de ellos conocía a Adán. Él se sorprende del estado físico de las personas porque no tienen el mismo semblante, la misma apariencia que las personas actuales. Vamos a hablar también que él nos seguía mencionando en Roma y el Evangelio. En esa visión él observa el primer día de la humanidad, pero ¿qué humanidad, Dios mío? Era también el primer día del sentimiento, de la voluntad y de la luz, pero un sentimiento que se aparta y se diferenciaba de la sensación
de la voluntad que se desvanecía en las sombras del instinto. Nos damos cuenta que al estudiar la historia, el primer hombre solo se preocupaba por satisfacer sus necesidades materiales. Primero satisfacía sus necesidades como persona y luego buscaba la de su familia. El egoísmo estaba muy centrado en ellos. Si nos damos cuenta, estos defectos humanos que nosotros tenemos han venido a lo largo de los siglos. Vamos a ver algunas características que nos habla Juan Evangelista. Siempre vamos a seguir hablando de este hombre primitivo. Este hombre primitivo, así como vemos en pantalla, nos dice Juan Evangelista. Aquí tenemos la imagen. Este hombre primitivo nunca se reía y sus ojos nunca derramaban lágrimas. Su placer era un grito y su dolor un gemido. Era la única forma de comunicación que tenía el hombre primitivo, a través de un grito y a través de un gemido. Todavía no podía articular las palabras que ahora conocemos en la actualidad. Esta era la condición del hombre en la tierra cuando los mentores espirituales hacían ensayos buscando perfeccionar el organismo del ser humano. Algo bien especial, nos damos cuenta que aquí los mentores espirituales, o sea, los espíritus puros, encargados de cumplir con la evolución del mundo, estaban haciendo ensayos para perfeccionar el cuerpo del ser humano. Y estos ensayos lo hemos visto a lo largo de la historia, tal y como nos establece la biología, han surgido bastantes especies de hombres. Vamos a recordar en el libro La Génesis, los milagros y las profecías, que es uno de los 5 libros de la codificación espírita, así como la vemos acá en pantalla. De este libro sacamos este extracto, este pensamiento, que es muy interesante y que nos sirve para apoyar el tema del día de hoy. Aquí nos dice que Kardec, en el libro La Génesis, los milagros y las profecías, y especialmente en el capítulo número 11, nos habla acerca de las migraciones. Cuando hablamos de migrar, es salir de un lugar a otro. Emigración es cuando la persona llega a otro lugar. Que acontece en el universo, donde aquellos que no están adaptados a las condiciones físicas y morales de las orbes de los planetas donde habitan, no se adaptan a las condiciones, transmigran para otros lugares donde tienen las mismas condiciones, dependiendo de la situación que ellos se encuentran, teniendo que adaptarse a las condiciones de otros planetas. Nos damos cuenta que aquí la palabra clave es los que no se adaptan. ¿Y a qué no nos vamos a adaptar? La doctrina nos establece que lo que no se adapta al ser humano son estas dos palabras que miramos acá. A las condiciones físicas sería número 1, y a las condiciones morales. Si no cumplimos con estos requisitos, entonces somos liberados de estos mundos y se nos lleva a otros mundos más inferiores, donde por obligación debemos de adaptarnos a esas condiciones de esos planetas. La Tierra tuvo bien de recibir una gran cantidad de espíritus venidos de otros planetas, y ese gran traslado ocurrió en el periodo terciario, cuando surgieron las razas adámicas. Esta parte también que nos habla la Génesis, los milagros y las profecías, nos da a conocer que el planeta Tierra recibió una gran cantidad de espíritus que salieron de otros planetas. Y cuando estos espíritus vinieron a la Tierra, fue en la época terciaria, surgen
las razas adámicas que nosotros hemos venido estudiando en los cursos de la doctrina. El principal contingente de espíritus emigrados hacia la tierra, la palabra emigración es cuando llegan, vino de Capela. Veamos esta parte bien interesante, que como la tierra tuvo esa oportunidad de recibir una gran cantidad, entonces tuvieron que salir de algún lado y salieron de Capela. Y este es un sol de magnífica belleza localizado en la constelación de Cochero, que si nosotros revisamos el universo nos vamos a dar cuenta en dónde está la constelación de Cochero, cuya luz desplazándose a 300 kilómetros por segundo tarda 42 años en llegar a la Tierra. Si viajáramos a la velocidad de la luz, vamos a tardar 42 años en llegar hacia allá. Nos da algunas características de este Sol, que es muy grande en sus dimensiones, pues sería necesario 8 soles como el nuestro para alcanzar el tamaño que tiene. Es un Sol bien extenso, bien grande. Y todos estos espíritus que salieron de ahí no llenaban los requisitos, las condiciones morales, y por esa forma tuvieron que venir a la tierra y cumplir con esa misión de venir a vivir a este mundo. Vamos a ver qué nos dice Emmanuel. Hay un libro que nosotros vemos en pantalla que se llama Camino a la Luz. Es escrito por el espíritu de Emmanuel y psicografiado por el medio Francisco Cándido Xavier. Extraemos esta parte que nos interesa. Emmanuel, en el libro Camino de la Luz, en el capítulo número 3, describe estas grandes emigraciones. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 3. Hace muchos milenios, uno de los orbes de Capela, que guardaba muchas afinidades, veamos, nos dice que guarda muchas afinidades con el globo terrestre, es decir, que tenía las mismas condiciones físicas para la vida, alcanzó la culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Como sabemos, todo se encuentra en constante cambio. Ya existen los planetas primitivos, planetas de expresión y de prueba. Existen los planetas de regeneración, los celestes o divinos, los mundos dichosos. En la constelación de Capela, este mundo se encontraba en un mundo de expresión y de pruebas. Pero ya había llegado el tiempo de que este subiera de categoría y sube a un mundo de regeneración. Entonces todos aquellos espíritus que no llenaban las condiciones fueron sacados de ahí y fueron traídos al planeta Tierra. Y como nos dice Manuel, fueron 100.000 millones de espíritus que no llenaban esas condiciones y que vinieron acá. También vamos a leer el libro de los espíritus, así como vemos en pantalla. Vamos a extraer esta parte de ahí. La selección natural es una de las leyes del progreso general. Cuando hablamos de la ley natural nos estamos refiriendo a las leyes de Dios. Nadie podrá servir de obstáculo al progreso de sus semejantes. Así, cada vez que queremos detener o desviar la marcha del progreso, somos lanzados hacia la orilla para que el progreso continúe su marcha, o sea, su camino, pues está en la ley de Dios. Veamos qué nos dice el libro de los espíritus en esta parte. En la pregunta 781, que sería bueno que lo leyéramos y meditáramos con respecto a este punto. ¿Es dado al hombre poder detener el progreso o la ley del progreso? Y la respuesta, como vemos en pantalla, nos dice que no, pero sí lo podemos entorpecer. Cuando hablamos de entorpecer nos estamos refiriendo a desviarlo, a cambiarle el rumbo.
o detenerlo por un momento, pero no para siempre. Y pobres de aquellos que intentan detener la marcha del progreso. No se puede, por eso debemos dejar que la naturaleza fluya. Hay situaciones que no se pueden evitar en la vida. A continuación, vamos a leer el comentario del codificador de la doctrina espírita, o sea, Allan Kardec, que nos habla acerca del progreso. Y él nos establece que en este cuadro vamos a leer lo que él nos da a entender. Siendo el progreso una condición de la naturaleza, es decir, que la naturaleza no da saltos bruscos, pero sí está en constante cambio, no está al alcance de nadie ponerse a él. Esta selección se opera de manera lenta y ya está en curso. Veamos desde qué año surge la doctrina espírita. En el año de 1552, cuando se escribe el libro de los espíritus. Él recibe esta información, así como las letras en amarillo que nosotros vemos. Esta parte es la que nos interesa. La selección se opera de manera lenta y ya está en curso. O sea que no es algo nuevo, ya es algo que se ha venido dando a través de los tiempos. Igualmente, espíritus ennoblecidos por las luchas de su propia redención, quienes han cambiado, también estarán retornando a la tierra para el progreso, ya sea en el campo de la cultura, de la religión o en el aspecto científico. Nos damos cuenta que a lo largo de la historia pues han surgido bastantes cambios que nos han venido a ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida, por ejemplo en la cultura, en el deporte, en la religión, en lo moral y en lo científico. Hemos tenido todos esos avances. Lo que pasa es que hemos avanzado bastante en la tecnología, bastante en la educación, pero en el aspecto moral nos hemos quedado cortos, y ahí es donde radica, por decirlo, nuestro atraso. No hemos avanzado lo suficiente, debemos avanzar en todos los aspectos. También vamos a ver qué nos dice Juana de Ángelis en su libro Fuente de Bendiciones. Aquí tenemos el libro. Este libro es escrito por Divaldo Pereira Franco. Y acá tenemos el pensamiento de Juana de Ángelis. Ella nos dice en el libro Fuente de Bendiciones: atendiendo al impositivo de la evolución. Impositivo es obligación, algo que nosotros tenemos que hacer. Atendiendo a la evolución, que sabemos que la evolución es obligatoria, y como ya Kardec mencionó que no podemos detener la ley del progreso, estamos sumergidos en un océano de oportunidades felices que no podemos desperdiciar. Si nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta cómo las familias vivían antes. Y si hacemos un análisis de cómo vivimos nosotros, tenemos mejores condiciones de vida que las personas de la antigüedad. Esto quiere decir que nuestra vida ha ido mejorando constantemente, y es lo que nos expresa Juana de Ángelis al decir que tenemos un océano de oportunidades que nosotros no debemos desperdiciar. Con este pensamiento, pues Juana de Ángelis nos da a conocer de que sí, todos tenemos las capacidades de ser buenas personas y ayudarnos los unos a los otros. El Evangelio de Jesús contiene las directrices, es decir, los lineamientos o las bases de seguridad para nuestro proceder. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en el Evangelio. Si necesitamos algún consuelo, alguna ayuda, ahí lo tenemos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio. Por ejemplo, Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. La ruta ya está definida, ya sabemos en dónde está el camino, dónde está la dirección, dónde están los consejos y las recomendaciones. Y si no seguimos estas recomendaciones, pues lógicamente no podemos alcanzar
transitar este camino. Está calcada en el amor al prójimo, en la práctica de la caridad, en el sentimiento más puro que es benevolencia para con todos, indulgencia en las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas, conforme nos establece la pregunta 886 del Libro de los Espíritus. Esta parte pues nos damos cuenta cuando hablamos de benevolencia. Vamos a poner número 1, quiere decir que debemos ser buenos con todos. Hay situaciones en que nos cuesta practicar esta benevolencia porque como sabemos que es una prueba, por eso en la prueba pues está la dificultad, y en la dificultad se encuentra el mérito. Entre más difícil sea, mayor será la felicidad o la recompensa que se tenga. Bueno con todos. Número 2, imperfección en las perdón de las imperfecciones ajenas o indulgencia. Nos hemos dado cuenta que como seres humanos todos tenemos defectos, entonces debemos de ser un poco pacientes con los demás. Y otro aspecto que nos dice es el perdón de las ofensas. Son tres supuestos que nos da el Libro de los Espíritus en la pregunta 886, relacionado con la caridad, benevolencia, indulgencia en las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas. Cuando hablamos de este tipo de perdón, quiere decir de que viendo a la otra persona con la ofensa que nos haya hecho, que ya no nos cause mal, que ya no tengamos ese resentimiento, porque al final de cuentas nosotros nos dañamos primero. Ya lo decía la doctrina espírita, que aquel que se enoja contra su hermano es semejante a aquella persona que tiene un pedazo de carbón al rojo vivo con la intención de querer lanzárselo a la otra persona. Al final, ¿quién es el que se hace daño primero? El que se enoja. Ya Jesús decía en el Evangelio: hay de aquel que se enoje contra su hermano porque será expuesto a las llamas del infierno. En otras palabras, al sufrimiento. ¿Quién es el que sufre primero? El que se enoja. Y aquí concluimos con la selección natural. En esta selección natural no existen privilegios. Ya sabemos que para Dios todos somos iguales. Hay otro aspecto interesante que nos dice: habrá sí, va a haber llanto, rechinar de dientes, pero a cada uno se le dará según sus obras. Veamos este aspecto que nos dice que no va a haber privilegios. La religión, sea cual sea la que tengamos, no nos va a salvar. Habrá llanto y rechinar de dientes, pero cada uno se le dará según sus obras. Así pues nos compete o tenemos esa obligación, o si queremos verlo como un deber, multiplicar los talentos que nos fueron dados a través de nuestros esfuerzos individuales y colectivos, modificando nuestra conducta interior y sirviendo a Jesús como un trabajador fiel, aunque sea de la última hora. Todos tenemos esa capacidad de ser buenos. Entonces nos corresponde aplicar lo poquito que sabemos, ayudar a los demás cuando se encuentra en nuestras posibilidades, porque todos tenemos un talento, todos tenemos con algo que ayudar, todos podemos ser útiles. Ya sabemos que no todos tenemos la capacidad de orar, pero sí de asistir. No todos tenemos la capacidad de hablar, pero sí de escuchar. No todos tenemos la capacidad de curar a los enfermos, pero sí de apoyarlos de una o de otra manera. Ya por eso Jesús, en el libro Jesús en el hogar, Jesús le pregunta a Judas: ¿qué pasa con el talento oculto? Y Judas responde: se pierde por inútil, Señor.